aquel tiempo dijo Pilatos a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices tú esto por cuenta propia o han dicho otros de mí? Replicó Pilatos: ¿qué? ¿Acaso soy yo judío? Los de tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis gentes hubieran luchado para que yo no fuera entregado en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Replicóle Pilatos: ¿con que tú eres rey? Respondió Jesús: tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz. Puedes sentarse. La epístola toma de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, gracias damos a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia de los santos, en la luz que nos ha arrebatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo muy amado, en quien por su sangre tenemos la redención, la remisión de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él han sido creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, el mundo visible y el invisible, tronos, señoríos, principados, dominaciones. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, la iglesia, como quien es principio, primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él el principado, pues plugo al Padre poner en Él la plenitud y reconciliar por Él, que ha restablecido la paz en la sangre de su cruz, todo lo que existe sobre la tierra y en los cielos, en Jesucristo nuestro Señor. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes que nada, unos avisos importantes sobre los servicios religiosos de esta semana. Mañana, lunes 31 de octubre, vamos a hacer, como anunciado la semana pasada, la adoración al Santísimo Sacramento del altar, en honor a la Santísima Virgen María, para dar por cumplido el mes de su Santo Rosario. Vamos a rezar el rosario completo después de la misa delante del Santísimo. Luego el Santísimo va a estar expuesto hasta las 12:30 de la noche en reparación de las blasfemias y todos los pecados que se pueden cometer en la ocasión de la nefasta fiesta del Halloween. Por supuesto, no es obligatorio que estén en toda la adoración, o no es obligatorio que vengan absolutamente todos, los que puedan venir, los que puedan hacer por lo menos una hora de adoración delante del Santísimo, o por lo menos estar a las 12:30 de la noche, porque hay una indulgencia plenaria. En realidad, con la ocasión de la exposición del Santísimo, hay varias indulgencias plenarias. Primero, la adoración del Santo Rosario de rodillas delante del Santísimo, indulgencia plenaria. Después, el canto del Tantum Ergo, otra. Y después, la bendición con el Santísimo Sacramento, otra indulgencia plenaria. El 1 de noviembre, acá en la capilla, va a ser como un día de domingo. Misa a las 10 de la mañana, después a las 20, como día de domingo. Y después de la misa de las 20 horas, va a haber una presentación de los niños de la comunidad que van a venir disfrazados de los santos, haciendo un homenaje a todos los santos, siendo absolutamente imposible disfrazarse de todos. Elegimos algunos principales y algunos de devoción particular, para hacer una pequeña representación delante de los fieles. El 2 de noviembre, el día de los difuntos. A la mañana vamos a decir acá 2 misas. Vamos a comenzar a las 9 de la mañana.
las 9 comenzamos la primera misa de los difuntos e inmediatamente después de esa misa sigue la segunda misa del día. A la tarde, a las 20 horas, la tercera misa del día de los difuntos. Ese mismo día 2 les invito al cementerio San Agustín a las 18 horas a rezar el Santo Rosario, solamente una corona. Propongo ese lugar por la cercanía y por la cantidad de parientes que viven ahí, parientes fallecidos que están ahí, parientes por supuesto de los fieles, es una mayoría. Entonces elegimos donde está la mayoría de los parientes de los fieles enterrados, ahí elegimos. A las 18 horas porque ya el sol ha mermado un poco su impetuosidad y además luego del rosario del cementerio podemos venir directamente a la iglesia a rezar la última misa del día. Después, primer viernes y primer sábado, como sea. Bien, nosotros festejamos hoy la fiesta grandiosa de el reinado de Cristo, la fiesta de Cristo Rey, que tiene una ocasión muy particular en su institución. El Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925, por medio de la encíclica Quas Primas, impone a todo el mundo el dulce yugo de celebrar el reinado de nuestro Señor Jesucristo, con la ocasión de que Cristo había sido ya desde muchos siglos sacado de los sistemas de gobierno. La idea de las festividades es imponer a Cristo sobre la sociedad, la cosa más natural del mundo, porque siendo Él Rey y Señor de todas las cosas, siendo Él Señor y Rey del individuo, por supuesto es Señor y Rey de la sociedad. El primer gran ataque, no el primero, pero el primer gran ataque de el imperio de nuestro Señor Jesucristo sobre la sociedad no fue otro ataque que la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa comienza todo el trabajo, o más bien sale a flote, todo el trabajo de descristianización de los estados. Cuando viene la idea del laicismo, que el Estado tiene que ser laico. ¿Cuál fue el resultado inmediato de la Revolución Francesa? Una carnificina feroz, una persecución espantosa, ríos de sangre corriendo por una de las tierras más fructíferas de santos de la historia del cristianismo, Francia. Después de eso nosotros vemos cómo fue evolucionando de cierta manera ese sistema de quitar a Cristo de la sociedad. Esa evolución, entre comillas, evolución por el paso del tiempo, sí, porque en realidad es una degradación, terminó con ¿qué? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es el resultado, no es resultado de otra cosa, sino de que Cristo fue quitado. La idea de Cristo, la idea de salvación fue quitada de los sistemas de gobierno. Y el Papa, que vivió entre las dos guerras, la primera y la segunda, impone esa fiesta con un intento de evitar la segunda. Dios permitió que ocurriera, Dios sabe por qué, pero la idea de esta festividad es esa: imponer a Cristo, como es algo natural, como soberano de la sociedad. Nosotros nos encontramos con el Evangelio, donde nuestro Señor se presenta delante de Pilato, ya condenado por los judíos, y allí proclama su realeza, su dignidad real, su carácter regio. Y una de esas podemos pensar, ¿por qué ha elegido la Iglesia? Pensar sin criticar, pensando solamente en el fin de la intención de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia eligió ese Evangelio? Y no el Evangelio de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, cuando allí fue proclamado Rey. ¿Por qué la elección de nuestro Señor en esa ocasión donde estaba ya en su pasión?
La respuesta, por supuesto, se encuentra en el mismo Evangelio. Nuestro Señor dice que su reino no es de este mundo. Hace 2 domingos que vengo hablando de lo mismo. Que una cosa es ser de un lugar, otra cosa es estar en un lugar. Vengo hablando de eso a propósito, para llegar a esta cumbre, de que el reino de Cristo no es terrenal, pero sí está en la tierra, por supuesto. Y la iglesia elige el Evangelio de hoy porque nuestro Señor Jesucristo se anuncia a sí mismo como Rey y como el portador de la verdad. Vengo a anunciar la verdad. Cuando nuestro Señor entró triunfante en Jerusalén, hubo una gran aclamación. Pero esos mismos que aclamaban a Cristo como el Rey, Mesías, 5 días después pidieron su crucifixión. Y nos muestra que si nosotros no seguimos a Cristo en su doctrina, como parece haber ocurrido en esa gente que lo aclamó Rey en el día de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, la gente lo proclamaba, pero quizás pensando en los panes que multiplicó, en los enfermos que curó, pero no en la doctrina que predicó. Porque no puede ser que hayan entendido bien su mensaje evangélico y le hayan pedido la muerte 5 días después. Entonces, no tenían la idea verdadera del reinado de Cristo. Nuestro Señor dice claramente: sí, yo soy Rey, para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Eso es lo que consiste el reinado de Cristo, el testimonio de la verdad. Y que el reinado de Cristo está en el mundo es evidente. Y lo dice el Salmo profético 23. Domini est plenitudo eius. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Y no puede ser de otra manera. Todas las cosas que no son inteligentes, las cosas ya sean inanimadas, como los brillos, como las leyes de la naturaleza, ya las cosas animadas, pero no inteligentes, los animales, todo obedece a la ley de nuestro Señor. Los ríos no pueden correr de otra manera. Siempre van a tener el mismo lugar, salvo que venga el hombre y ponga la inteligencia y lo cambie de lugar. Los animales no pueden tener otro guía que el instinto que Dios les ha dado. Entonces, obedecen a Dios. Los seres inteligentes también lo obedecen, o por lo menos se someten a su imperio, así los ángeles. Los ángeles buenos y malos. Los buenos, los bienaventurados del cielo, están bajo el imperio de nuestro Señor, viviendo en una alegría sin fin. Los condenados, los réprobos también, están bajo ese mismo yugo, ya no un yugo de felicidad, sino un yugo de castigo por sus malas obras, pero no deja de ser una sumisión. Dentro de toda ese imperio de nuestro Señor, algo le falta todavía. No porque le falte a su omnipotencia redentora, sino que nuestro Señor vino ¿a qué? ¿A qué vino? A dar testimonio de la verdad, a llevar a las almas a la salvación. Y ese Rey se constituye emperador del universo en el trono de la cruz, y no aceptó otra corona sino que la corona de espinas, para pagar por nuestras faltas, para rescatar nuestras almas del pecado. Entonces solamente el imperio de nuestro Señor va a estar completo, su dominio va a ser 100% cuando todas las almas predestinadas lleguen al puerto seguro, lleguen a buen término. Fíjense la grandeza que supone la salvación de una sola alma. Por eso dice nuestro Señor que hay más júbilo en el cielo por una alma que se convierta que por 100 justos que vivan en su justicia. Una sola alma que se convierta. ¿Por qué? Porque se va completando el reinado de Cristo, su corte eterna, cosa importantísima y que depende de nosotros poner nuestra parte. ¿Cómo le vamos a quitar a nuestro Señor parte de su imperio? Parte de su imperio es sí nuestra alma.
Por eso es importantísimo, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la realeza de Cristo, que nosotros le entreguemos lo que Él conquistó en la cruz, nuestras almas. Hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que no puede pasar sin que hablemos algo de su carácter regio por su naturaleza, por quién Él es. Por supuesto, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Rey con lo que se llama el derecho de conquista. ¿Por qué? Porque nos rescató. La palabra redimir viene de reemo, de latín, que quiere decir pagar otra vez, recuperar con el precio debido, comprar de nuevo. Nuestro Señor realmente nos ha conquistado con su preciosísima sangre. Pero además es Rey por una excelencia grandísima, de que incluso como hombre, es de una excelencia grandísima, porque esa naturaleza humana está unida de manera personal a Dios. Nosotros estamos unidos a Dios por medio de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre, está unido a Dios por esencia misma. Él es Dios. Entonces es hombre Dios. Es el hombre más excelente. Y la excelencia tiene carácter regio. Nosotros, por supuesto, debemos tomar a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo a seguir en absolutamente todo. Y Él mismo dice que el que quiera seguirle debe tomar la cruz y ir detrás de Él. Nosotros no podemos negar nuestra personalidad. Nunca vamos a dejar de ser quienes somos. Aunque nos salvemos o aunque nos condenemos. Nunca vamos a dejar de ser quienes somos. Pero sí podemos entregar esa esencia, entregar este ser al emperador, al rey de todas las cosas, a nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto de verdaderamente poder decir con San Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo que vive en mí. Cristo es el que reina en mí. Nuestro Señor nos ha dado una forma excelentísima de entrar en Él, de participar de su presencia, de participar de su ser. Por medio de la Sagrada Comunión, evidentemente, más grande sacramento. No el más principal es el bautismo, pero en la Eucaristía tenemos la fuente misma de la gracia. Y cuando nosotros comulgamos, no es Cristo quien entra en nosotros, somos nosotros que entramos en Él. Porque no fue una cosa menor llenar algo que sea infinito. Cuando nosotros comulgamos, nos hundimos en la infinidad de Cristo. La apariencia es que Él entra en nosotros, porque así Él quiso, que fuera un signo sensible. Pero lo que se nota en el alma no es que nosotros recibimos a Cristo, sino que Cristo nos recibe a nosotros. Y eso es una manera de comenzar ya en la tierra lo que va a ser el imperio de Cristo durante toda la eternidad. Estar con Él en la misma unión sacramental durante toda la eternidad. En eso consiste el imperio de Cristo en los cielos. Pero no podría faltar, de manera alguna podría faltar, uno de los secretos más importantes para hacer de ese rey cautivo de nuestro corazón. Solamente hubo una cosa que aquí en la tierra pudo cautivar de manera fortísima al corazón de Cristo. Solamente un ser, por medio de una sola palabra, pudo encerrarlo dentro de sí. Solamente la Santísima Virgen María conoce todos los deseos de ese emperador, de ese rey. Y si nosotros la tenemos a la Virgen María como Reina y Señora en nuestros corazones, es imposible no agradar a ese rey. Luego, si nos consagramos y vivimos según esa consagración a la Santísima Virgen María, nuestra salvación y nuestra participación en el imperio eterno de Cristo está absolutamente asegurada.
Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Padre bendito.